Bueno, bienvenidos acá al vivo de esta clase de apoyo que les doy de física. Yo todos los años trato de vincular un poco física con matemática por medio de 2 o 3 clases de apoyo. En esta primera vamos a trabajar lo máximo que se pueda, pero no voy a tratar de mezclar mucho todos los temas que vieron, porque ya vieron bastante. Así que la idea de hoy es ver casi todo lo que vieron de cinemática, con algunos ejercicios que estuve ahí preparando en base a lo que mandaron ustedes por el grupito de WhatsApp. Ahí hay 2 o 3 que creo que mandó Chicle y Chicle o Corina. Y acá tengo un parcial viejo de Física 1, donde también vamos a tratar de resolver esos ejercicios. Por ahí algunos de los ejercicios que mandaron ya los resolvieron entre ustedes, pero bueno, nada, los resuelvo yo también, que me parecieron que eran los más complicados de los que estuvieron mandando. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos, me confirman si ya ven la pantalla. Genial. Bueno, ustedes vieron ya 2 grandes temas, ¿no? Uno que es cinemática y otro que es dinámica. Cinemática básicamente es cómo se mueven los objetos, y dinámica es por qué se mueven los objetos, ¿no? En esta vamos a simplemente repasar un poco lo que vieron de cinemática, donde de cinemática vieron varios tipos de movimiento. El primero que vieron seguramente es el MRU, luego habrán visto el MRV, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que no tiene aceleración, o la aceleración es cero. Uniformemente variado, que sí tiene aceleración, pero así todo tiene una simplificación, y es que la aceleración es constante, ¿sí? Luego vieron movimiento circular uniforme, y no estoy seguro si vieron movimiento circular uniformemente variado o acelerado. Estos son los grandes temas que siempre se dan en cinemática, donde también se suele dar lo que es tiro oblicuo, caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Estos son los grandes movimientos que seguramente estudiaron. Si me olvidé de alguno me chiflan. Pero a mí permítanme hacer una simplificación, y es que la siguiente es que estos 4 movimientos, los 4 que puse ahí en fila, no son exactamente el mismo movimiento, pero las ecuaciones horarias son prácticamente las mismas. A ver, ahora vamos a trabajar un poquito con el MRV, el que es acelerado. El que no es acelerado, o sea, el que tiene aceleración cero, básicamente es el mismo, solo que se reemplaza por cero un montón de cosas. El tiro oblicuo también es un MRU unido con un MRV, o sea, son 2 movimientos en 2 ejes, pero las fórmulas son las mismas. Lo mismo que la caída libre es un MRV con la aceleración gravitatoria, y el tiro vertical es lo mismo, se tira hacia arriba un objeto y luego cae también con la aceleración gravitatoria. Pero todos estos uno los podría pensar como que están contenidos en la bolsa del MRV, usándolos apropiadamente, ¿no? Y bueno, después estos dos ya sí son levemente distintos, pues bueno, son circulares y tienen una aceleración centrípeta y una aceleración angular o tangencial. Entonces hoy tratemos de enfocarnos un poquito en estos, ¿sí? Bien, pasemos un poquito a describir las fórmulas. Vamos a escribir las fórmulas Vamos con el MRV, que me parece que es el mejor como para empezar a trabajar. El MRV nos dice lo siguiente, que la posición de un objeto, la posición que voy a llamar X por ahora, en función del tiempo, o sea, dónde está un objeto a medida que pasa el tiempo, viene dado por lo siguiente. Viene dado por una determinada posición inicial que tenía el objeto, todo lo que tenga subíndice 0 o subíndice con algún numerito o alguna letra quiere decir que es un dato que uno conoce. O sea, esta es la posición
donde está el objeto en una posición, en un momento inicial, más la velocidad inicial que tiene ese cuerpo en ese momento, por el tiempo que pasó menos el tiempo inicial, ¿sí? O sea, el objeto en un momento dado está en un lugar dado y se mueve a una velocidad dada. O sea, son tres datos, ¿sí? Datos por lo general son datos, ¿no? No quiere decir que siempre lo sean. Pero son tres datos que están vinculados. Es, en este momento estoy a esta velocidad y estoy en este lugar, ¿sí? Más la aceleración por un medio, o sea, la aceleración, la mitad de la aceleración por el tiempo que transcurrió menos el tiempo inicial, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Esa es la gran fórmula, permítanme decir que es la principal de todas, que nos dice en qué posición está el objeto para cualquier tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? O sea, las variables acá son una sola, son el tiempo. O sea, todo esto depende del tiempo. ¿Sí? Y bueno, la aceleración por lo general uno la conoce, pero en algún momento podría llegar a ser también algo a despejar. Pero todo lo otro no. ¿Bien? Por lo general son los datos. De la misma forma tenemos cómo varía la velocidad para cada tiempo. ¿Y eso cómo es? Es la velocidad inicial, o sea, la velocidad que tiene el objeto en un determinado momento, más la aceleración. Ahora no es sobre 2, es la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, o el tiempo donde tenías esa velocidad. Y luego tenés la aceleración en función del tiempo, que por suerte es constante la aceleración, así que no tiene una ecuación. Así que nada, ahí tenemos las tres ecuaciones horarias, o dos si quieren. ¿Por qué se llaman horarias? Porque dependen del tiempo. El MRU por suerte tiene esta simplificación, ¿sí? Que la aceleración es constante. Hasta ahí me siguen y la notación más o menos es la misma que usan con Vero y con Laura. ¿O hay algo que lo tienen levemente distinto? Chiflan ahora, así lo aclaramos. ¿Misma notación? Sí, perfecto. No, más que nada la notación. La fórmula es la misma, pero por ahí lo denotan de otra forma. Bien. Luego tenemos el MRU, que lo voy a escribir acá chiquitito. Lo voy a escribir chiquitito y prácticamente no lo vamos a usar. Tenemos el MRU. ¿Qué particularidad tiene? Tiene que es un movimiento contenido en este otro, solo que la aceleración es cero. Por ende, si la aceleración es cero, ¿qué es lo que cambia? Cambia lo siguiente. La posición en función del tiempo, ¿qué es? Es la posición inicial, como lo era antes, más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, más la aceleración sobre 2, eso da 0, 0 sobre 2 da 0, por esto da 0, o sea, se muere este último término. Y con la velocidad pasa algo parecido, la velocidad en función del tiempo es la velocidad con la que parte el objeto, la velocidad inicial, más la aceleración que es 0 por el tiempo transcurrido, eso también da 0. Entonces acá surge que el MRU tiene velocidad constante. ¿Por qué tiene velocidad constante? Porque la aceleración es constante, y no solo que es constante, sino que es 0. Bien, entonces ahí vemos que el MRU es un caso particular del MRV, un caso simplificado donde la aceleración es 0. ¿Sí? Nos vamos a quedar con esta fórmula porque es la que más vamos a usar. Si uno tiene un problema de vamos a empezar acá, vamos con una caída libre, ¿no? Si uno tiene una caída libre, ¿qué es lo que tiene? Tiene un objeto que va cayendo. Cae verticalmente, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de la caída libre? La caída libre es un MRV, o sea, utiliza estas fórmulas, pero la aceleración es la gravitatoria, ¿sí? Yo cuando estudiaba usaba la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ustedes no sé si usan 10 o 9.86, pero bueno, la caída libre utiliza esta aceleración, ¿sí? Ahora pensamos un poco en los signos, pero esta es la aceleración. Confírmenme si usan 10 metros sobre segundo o 9,86.
Sí. Ah, perfecto, bien. Sí, dale, buenísimo. Vero y yo estudiamos en la misma universidad, mismos docentes, y toda la carrera hicimos con 10, pero bueno, puede que en algún momento usen 9,86, pero es una buena simplificación que hace todo bastante más simple. Bueno, esto es la caída libre, ¿no? Después tenemos el tiro vertical, que ¿qué es? Bueno, es prácticamente lo contrario. Tenemos un objeto que lo tiramos para arriba, llega un momento que deja de ascender y empieza a caer, pero todo en la vertical, ¿sí? Entonces tiene un momento de ascenso y un momento de caída libre. Este dibujito lo hice así nomás porque estoy explicando simplemente cómo es el proceso. Entonces la caída libre y el tiro vertical tienen la misma particularidad. ¿Cuál es? Es que son un MRV, pero con esta aceleración, con la aceleración gravitatoria. Excelente. Y por último tenemos el tiro vertical, que a ese le voy a prestar un poquito más de atención. El tiro vertical, ¿qué es? Uno tiene ejes coordenados, X e y tenemos un determinado objeto que se lo tira hacia arriba, pero en diagonal, por decirlo de alguna forma. O sea, no se lo tira en la vertical, o sea, no se lo deja caer en la vertical o se lo hace ascender en la vertical, sino que se le da una velocidad inicial en diagonal, es decir, con un ángulo con la horizontal, o sea, el objeto hace algo así. Esto es un tiro oblicuo. Y este ya no es un caso particular de la caída libre o el tiro vertical, porque acá sí, por primera vez, aparecen lo que son las dos dimensiones. Es decir, el MRU y el MRV, por lo general son autitos que se mueven en una recta, ¿no? Y la caída libre y el tiro vertical es casi lo mismo, solo que la recta está empinada, ¿no? O vas para arriba o vas para abajo, pero son en una sola dimensión. El tiro oblicuo es el único de estos que es levemente distinto. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad que tiene? Tiene la particularidad que uno supone que a este objeto lo estás tirando en el planeta Tierra, entonces tiene una aceleración constante, y en nuestro caso es la aceleración gravitatoria. Bien, pero la aceleración está solamente en el eje Y, ¿sí? En el eje X no hay ningún tipo de aceleración, o sea, no hay viento, no hay fricción, no hay un carrito que te está empujando ni para adelante ni para atrás. O sea, tu única aceleración está en el eje Y, es decir, en la vertical. Entonces, este movimiento, el tiro oblicuo, que por ahí es el más complicado de los que ven ustedes, el tiro oblicuo tiene la particularidad que lo pueden pensar como un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. O sea, esta cosita, este puntito, ¿qué hizo acá? Subió en el eje Y y se movió hacia adelante en el eje X. O sea, hizo dos movimientos rectilíneos. Hizo un movimiento rectilíneo en el eje X y un movimiento rectilíneo en el eje Y. Empecemos por el eje X. El eje X no tiene aceleración, por ende, ¿cómo quedan las ecuaciones de este punto? Queda que la posición de X, o sea, sobre el eje X en función del tiempo, ¿qué es? Es la posición inicial de nuestro objeto más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial. Y como no tiene aceleración, vemos que la velocidad en función del tiempo es siempre la misma. Entonces, en los tiros oblicuos vemos que tenemos en el eje X un MRU, ¿sí? Este es un MRU clásico, son las mismas ecuaciones horarias, y ya que estamos ponemos que la aceleración es nula. En el eje X, es decir, en la horizontal, no hay aceleración, ¿sí? Y en Y también tenemos un rectilíneo, como ya les dije, pero acá sí hay aceleración. Entonces, la variación de nuestra Y en función del tiempo, ¿cómo es? Es la Y inicial, o sea, la posición inicial en Y, más la velocidad inicial que hay en Y, acá permítanme ponerle X, la velocidad inicial que hay en Y por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado, y tenemos la velocidad
en y, en función del tiempo, como es la velocidad inicial en el eje y más la aceleración por el tiempo menos el tiempo cero. Y bueno, la aceleración en función del tiempo es, vamos a escribir la gravitatoria. ¿Ok? Entonces vemos que el tiro oblicuo son como dos movimientos juntos, un rectilíneo en el eje X y un rectilíneo uniformemente variado en el eje Y, con la aceleración gravitatoria, ¿sí? Estas son las fórmulas. Puede surgir la duda de, che, acá va un más o acá va un menos. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en eso. Ahora les voy a dar unos tips de cómo resolver los ejercicios. La fórmula es siempre con el más. Lo que puede cambiar es que la aceleración puede ser negativa, pero la fórmula va siempre con el más, ¿sí? Eso no se confundan porque por ahí les puede aparecer un doble menos y meten la pata feo. O sea, la fórmula va con el más y lo único que tienen que pensar es el signo de la aceleración. Bien. Hasta ahí estamos con lo del tiro oblicuo. O sea, estas son todas las fórmulas que vamos a usar hoy. Ahora ya en un ratito ya empezamos con lo que serían los ejercicios. Hasta ahí siguen más o menos lo que dije. Es todo parecido a lo que dijo Vero y Blau. Buenísimo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O sigo? Buenísimo. Empecemos entonces con un poco de acción. Vamos a usar algo. A ver. Vamos con... Acá marqué varios ejercicios para hacer, pero empecemos por el más fácil, me parece. Empecemos con el primer ejercicio. Antes del primer ejercicio vamos con el ejercicio 0. El ejercicio 0 son como los tips que tienen que cumplir ustedes para poder cumplir cinemática, ¿no? ¿Qué les parece que es lo primero que... O sea, los primeros pasos, el primero y el segundo, uno puede hacerlos en distinto orden, pero ¿cuáles son las dos cosas fundamentales que tienen que hacer para resolver un ejercicio de cinemática? ¿Qué les parece? Pero estoy seguro que se los dijo 1000 veces. Sí, justamente. Sistema XY o de referencia. Es decir, determinar de antemano con qué regla voy a medir. O sea, para dónde está la X, para dónde está la Y. Eso es plantear el sistema de referencia. Los pares ordenados X e Y. Eso es cierto. La otra cosa que podría estar incluso antes del sistema de referencia es chequear que todos los datos que tienen está con nuestro sistema. Nuestro sistema, que ¿cuál es? Es el sistema MKS. O sea que todo está en metros, que todo está en kilos o kilogramos, como lo denoten, y que todo está en segundos. ¿Sí? Si el ejercicio no tiene metros, kilogramos y segundos, lo primero que tienen que hacer es pasar todo a metros, kilogramos y segundos. Si no, se van a meter la pata feo. Después, ¿qué otra cosa? Dibujar. Tienen que dibujar tantas veces como necesiten para entender el problema, ¿sí? Y no ser un solo dibujo, por ahí tienen que hacer varios dibujos, un dibujo por cada tiempo, ¿sí? O por cada suceso importante que puede pasar en el ejercicio. Estos son como los tres pilares fundamentales de la física. Después, el cuarto es ponerle nombre y un buen nombre a todo. O sea, poner nombre. Ponerle nombre a todo. ¿A qué me refiero con ponerle nombre a todo? Es que cada dato o cada momento o cada suceso o cada posición esté debidamente marcada, ¿ven? Con los subíndices. X0, XF, qué sé yo, eso podría ser la X final, X2, X1, tiempo inicial, tiempo final. O sea, utilizar muchísimos subíndices para entender qué cosas con qué cosas está trabajando. Porque si a todo lo llaman X, y a todo lo llaman Y, y a todo lo llaman T, va a llegar un momento que van a hacer la sustitución o la igualación de cosas que ni siquiera tienen sentido. O sea, siempre es fundamental eso, que todo esté bien nombrado. ¿Ok? Bueno, estas son como las cuatro cosas básicas, ¿no? Y la quinta, que esta por ahí es la más robusta de todas, es plantear las ecuaciones. Las ecuaciones horarias, ¿no? O sea, las fórmulas esas que yo les puse ahí, bueno, escribirlas para el ejercicio en particular.
Traten siempre de hacer todos estos pasos porque si no van a meter feo la pata. Bueno, a ver, esperen que me ubico con la pizarra y vamos con algún ejercicio. Vamos con el ejercicio 1. Empezamos con 2 ejercicios que mandaron ustedes al grupito de WhatsApp, que por ahí ya los resolvieron, pero no importa. Los hacemos y después tengo 2 o 3 ejercicios de parciales viejos, también de los mismos temas. El ejercicio no lo escribí todo porque era largo, pero era básicamente que se tenía un trineo impulsado por cohetes y nada, se lo aceleraba muchísimo para ver cómo, para compararlo un poco con la aceleración gravitatoria, ¿sí? O sea, se decía, un trineo se mueve con un movimiento rectilíneo acelerado por, no sé si 2 o 3 cohetes, no viene al caso. Y acá vienen los datos. Lo que decía es que la velocidad que alcanza este trineo, la velocidad siempre es un vector, aunque en el movimiento rectilíneo no importa mucho que sea vector, pero bueno, no importa, uno puede marcarlo siempre como vector. La velocidad que alcanzaba ese trineo era de 1610 kilómetros por hora, sobre hora mejor dicho, kilómetros sobre hora, y que o sea, el tiempo que tarda en llegar a esa velocidad es 1,8 segundos. ¿Sí? Estos eran los datos. Y hacía varias preguntas. La pregunta A era comparar con la aceleración gravitatoria, o sea, comparar con G. Y B era cuánto se recorrió en estos 1,8 segundos. Cuánto se movió en 1,8 segundos. ¿Sí? Ubican más o menos el ejercicio. Sé que lo mandaron por el grupito de WhatsApp hace un par de días. Si no, después se los reenvío para que tengan el enunciado. Pero básicamente decía eso. ¿Sí? Genial. Buenísimo. No sé si todos los que están acá lo hicieron o no. Pero bueno, empecemos un poco con los pasos, ¿no? Sistema de referencia, sistema ordenado. Es un movimiento rectilíneo, así que con un solo eje estamos. Yo siempre por costumbre ponía los 2 ejes, ¿sí? Pero bueno, en este caso con el eje X alcanzaría. Decir, bueno, este es el 0. Y en este momento, acá está el trineo. O sea, el trineo inicialmente está en la posición 0. ¿Sí? El enunciado también decía que partía del reposo. Siempre reposo quiere decir que la velocidad en el momento 0 es 0 metros sobre segundo. El tiempo inicial, o sea, a mí no me interesa saber qué le pasó al carrito antes. Nuestro tiempo inicial es el 0 segundos. Y la posición inicial de nuestro trineo es el 0. 0 metros. ¿Sí? Eso es esta parte de acá. Esto que dibujé yo acá, esto que dibujé acá en rojo, es todo lo que está acá en rojo. Y los datos, ¿qué nos dicen? Nos dice que en un determinado momento, y ese momento por suerte lo conocemos, es el dato que nos da, nos dice, en un determinado tiempo final, ese tiempo final es 1,8 segundos, nuestro carrito está en una determinada posición final, una X final, que lamentablemente no la conocemos, y de hecho eso es lo que nos pregunta la pregunta B, pero nos dice que tiene una velocidad final. La velocidad final que tiene es 1610 kilómetros sobre hora. Este es el momento inicial, está todo en 0, buenísimo, y este es el momento final. Conocemos cuándo llega ese momento final y a qué velocidad llega en ese momento final. Y nos pregunta a qué distancia llegó. ¿Sí? Hasta ahí lo siguen al ejercicio, lo pudieron resolver a este. Excelente, bien, vamos con los pasos, ¿no? Los pasos que les puse yo acá. Sistema de referencia ya lo tenemos. MKS todavía no lo hicimos porque había cosas en kilómetros sobre hora, así que hay que tratar de hacer esto. Dibujar ya lo hicimos. Ponerle nombre a todo ya lo hice. Si se fijan, todo tiene sub 0 y sub F, inicial y final. Y faltarían plantear las ecuaciones. O sea, nos faltan las ecuaciones y el MKS. Vamos a eso.
¿Está todo en MKS? No, mentira. Hay cosas que todavía no están en MKS, así que pasemos a MKS lo que falta. ¿Y qué es lo que falta pasar a MKS? El 1610 kilómetros sobre hora. ¿Cómo hacen ustedes para pasar esto a metros sobre segundo? Bueno, hay 1000 formas, desde una regla de 3 hasta lo que les voy a plantear yo. Los kilómetros no me gustan, ¿sí? Yo necesito metros. Entonces, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Hay 1000 metros. ¿Sí? Transformé los kilómetros a metros, así de un saque. Sobre las horas, no me interesan las horas. Las horas tienen 60 minutos, pero los minutos tampoco me interesan. Y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, de esta forma, ahí hago el pasaje, ¿sí? Transformo las unidades en la unidad que necesito. ¿Y qué nos da esto? 1610 por 1000. Esto va a estar en metros sobre 3600. Y esto va a estar en segundos. Si se fijan, esto les va a quedar siempre. Entonces este 0 se va con este 0, este se va con este se va con este. Y este 10 lo saco y acá pongo una coma, ¿sí? Entonces, básicamente, transformar kilómetros sobre hora a metros sobre segundo se traduce en hacer siempre lo mismo, en hacer lo que ya teníamos en esa velocidad, la magnitud de la velocidad, dividido 3.6. Y esto les va a dar en metros sobre segundo, ¿sí? Ahí me siguen, ahí también muchas veces por ahí meten la pata. O sea, hay que dividir por 3.6 para pasar a metros sobre segundo. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Yo cuando era más joven y trabajaba en estas cosas, me acordaba de eso. Simplemente dividir por 3.6 y ya está. Eso es así de simple. Y si uno quiere pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, bueno, al revés, multiplica por 1.6. Pero como no nos interesa trabajar en el otro sistema, por lo general vamos a dividir por 3.6. Vamos a hacer la cuenta, que es espantosa. No me doy cuenta cuánto da. Vamos con GeoGebra. Es 1610 dividido 3.6. Eso da 447,2. No sé con cuántas unidades trabajan ustedes en física. Yo voy a trabajar con 2. 447,22 aproximadamente metros sobre segundo. A diferencia de matemática, en física es fundamental las unidades, si no, fueron. ¿Sí? Copy bien. 447, bien, listo. Ahora sí tenemos todo en el sistema MKS. Entonces, la velocidad final la voy a escribir en MKS. ...447,22 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, y ahora hagamos lo último que nos quedaba, que eran las ecuaciones horarias. Vamos a escribirlas acá. Vamos acá. Bien, vamos con las ecuaciones horarias. Tenemos la X en función del tiempo, que es la X inicial. El carrito estaba en la posición 0, en nuestro centro, 0. Más la velocidad inicial, partida del reposo, por el tiempo menos el tiempo inicial. El tiempo inicial también es 0, porque también dijimos que ahí iba a comenzar. Y acá viene la cuestión, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, que es 0, al cuadrado. La velocidad, ¿qué es? Es la velocidad inicial, que la conocemos, que es 0, más la aceleración por el tiempo que ha transcurrido. Y bueno, la aceleración es constante. Si se fijan, tenemos dos ecuaciones con cuántas incógnitas. O sea, todos los ceros no me interesan, ¿sí? Pero ¿qué les parece que se puede conseguir de acá? A ver,
vamos a escribirlo un cachito mejor. Efectivamente, la X, que es lo que vamos a querer conseguir, todo lo que tiene 0 lo saco porque ya no me molesta. Es aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado, y la velocidad en función del tiempo es la aceleración por el tiempo. Entonces tenemos aceleración, tiempo, x e y. Hay 4 cosas y 2 ecuaciones, eso mucho no me gusta. Pero lo que podemos hacer es podemos conseguir la aceleración. La aceleración, cuando es constante, uno sabe cómo calcularla. Uno sabe que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. O sea, la diferencia entre dos velocidades conocidas sobre los tiempos de esas velocidades. Es decir, cuando estabas con esta velocidad pasó este tiempo, cuando estabas con esta velocidad fue en este tiempo. Y todo eso sí lo tenemos. ¿Por qué? La velocidad final fue la que calculamos hace un ratito, la que era 447,2 metros sobre segundo menos 0, porque es la velocidad inicial, así que dejamos eso, sobre el tiempo final fue el dato que nos dieron. ¿Ven? Estoy sacando todo del dibujo, si se fijan, estoy sacando todo de acá. Tiempo final es 1.8, velocidad final 447. Entonces ponemos acá velocidad, tiempo final menos 0 es 1.8 segundos. Y al hacer esta división nos da en qué? Nos da en metros sobre segundo, pero dividido segundo nos queda al cuadrado. Y habría que hacer esta cuenta. 4472 dividido 1.8. Sí. Dale. Perfecto. 248, vamos a poner 5 si querés. Listo. Ahí tenemos. Esa es la aceleración de nuestro objeto, de nuestro trineo. O sea, ya sabemos cuál es la aceleración. Buenísimo. Entonces, la pregunta 1 decía comparar la aceleración con la aceleración gravitatoria. Vamos a hacer la pregunta A. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y nuestra aceleración del ejercicio es 248,5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, ¿cuál es la comparación? Que esta aceleración es mucho más grande que la aceleración gravitatoria, es casi 24 o 25 veces mayor, ¿sí? 24 o 25 veces mayor. ¿Sí? Es como vivir en un planeta 25 veces más grande. Excelente. Bien. Y la pregunta B nos dice, está súper fácil, la pregunta B nos dice ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó en esos 1.8 segundos? El dónde llegó siempre se saca de acá, del el dónde. Este es el dónde, este es a qué velocidad. ¿Dónde llegó en ese tiempo? Bueno, vamos a verlo. Hacemos la ecuación horaria de x, es, todo esto tiene ceros, no me interesa. Ahora conocemos la aceleración, así que podemos poner 248,5 sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo que pasó fueron 1.8 segundos, todo esto al cuadrado. Entonces esto me queda. Sí, dale, decime mientras escribo. Ya estoy, ¿eh? ¿En qué parte me decís? La pregunta A nos decía que comparemos las aceleraciones. La aceleración gravitatoria es 10 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración que conseguimos acá es 248 metros sobre segundo al cuadrado. Son al cuadrado porque son aceleraciones. No sé si eso preguntabas. Son aceleraciones. ¿Sí? Acá aparece metros sobre segundo dividido segundo es segundo cuadrado. Bien, acá dividí por 2. Esto me da metros sobre segundo al cuadrado. Y cuando uno hace 1.8 por 1.8 les da, vayamos a ver, vamos a hacer 1.8 al cuadrado, o sea 1.8 por 1.8 da, esto es un por, 3.24. Entonces nos queda por 3,24
segundos al cuadrado, los segundos se van con los segundos, al cuadrado y al cuadrado. Solamente me quedan los metros. Entonces, ¿cuánto me da? Me da que el carrito se movió. La X final para el tiempo de 1.8, ¿cuánto fue? Fue hacer esta cuenta. 124,25 por 3,24 y el resultado me va a dar en metros. Efectivamente metros porque eso es una distancia. ¿Sí? Esta cuenta no la hago. Bien, ¿entendió ese? Ese es el más facilongo de los que tengo acá. Como para entrar en calor me parece bien. Vamos a hacer... Vamos con este. ¿Está acá alguna duda con estos? ¿Con este? Todo este vendría a ser el 1. Este es el 1, perfecto. Vamos con el 2. Si no hay ninguna duda con este, pasamos al 2. El segundo que marqué es el siguiente. ¿Dónde está? Acá lo escribí más o menos, pero dice algo así. Este también lo saqué del grupo de WhatsApp. Dice que un auto viaja a 18 metros sobre segundo cuando ve a un zorro a 38 metros. ¿Sí? Dice que la desaceleración máxima, o sea, la mayor velocidad con la mayor aceleración con la que puede frenar es de menos 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y pregunta, ¿cuál es el máximo tiempo de reacción? Y en qué momento frena si tarda 0.35 segundos en frenar. ¿Sí? El ejercicio lo ubican, lo hicieron, saben de dónde sacarlo. Dice algo así. Lo mandaron hace poquito también al grupito de WhatsApp. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Es un movimiento rectilíneo, pues es un auto andando en una ruta y ve un zorro. Así que vamos a hacer la ruta. Dibujamos al auto. Ah, buenísimo. Sí, la guía no la tengo, pero si ya saben cuál es, buenísimo. Ahí tenemos al auto y nos dice que en un determinado momento hay un zorro. No voy a dibujar un zorro, a una persona. Y tenemos un par de datos. A ver, este es el eje X. Acá está el 0. Entonces empecemos a ubicar un par de cosas. Nos da la velocidad con la que se mueve el auto. Es decir, el auto viene en un momento dado, en un momento inicial 0, se mueve a 18 metros sobre segundo. El tiempo no lo pide en ningún momento, así que yo voy a definir que el tiempo sean los 0 segundos. O sea, este es el momento inicial. Y al auto lo puse en el inicio de nuestro eje, así que la posición inicial del auto son los 0 metros. Y de nuestro zorro no sabemos mucho, simplemente sabemos que la X del zorro es 38 metros. Y no sabemos más nada. Esto es todo lo que sabemos. Lo único que sí sabemos es que en algún momento, cuando el auto empieza a frenar, va a aplicar una aceleración, una desaceleración mejor dicho, porque el auto va para allá y se empieza a frenar, o sea, empieza a intentar cambiar su velocidad en forma contraria a la que se está desplazando. Así que tenemos que en algún momento la aceleración va a ser menos 4.5. ¿Por qué? Porque la aceleración tira hacia la izquierda. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este ejercicio tiene dos instantes para analizar. Es el instante este, o sea, el instante mientras no frena. Mientras no frena, el auto se mueve con un MRU, o sea, se mueve con una velocidad constante. Pero llega un momento que empieza a frenar y empieza a aplicar esta aceleración, ¿sí? Y ahí tiene un MRU B. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en frenar si acelera al máximo? ¿Sí? Sí.
Sí, estaba en el enunciado esa. Sí, sí. Salvo que haya copiado cualquiera, pero sí, creo que esta era la aceleración. Incluso en el enunciado decía negativa, si no me falla la memoria. Pero ya les daba el signo. Bien. Vamos a resolverlo. La realidad es que el auto ve al zorro, pasa un tiempo y empieza a frenar. Pero supongamos el mejor caso. El mejor caso sería que empieza a frenar en este instante. Vamos a ver si empieza a frenar ahora, si llega a matar al zorro o si frena antes, ¿sí? Esta va a ser la X de frenado. Vamos a ver en qué momento frena. Si frena antes del zorro o si mató al zorro y frenó después. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver dónde termina el auto si empieza a frenar ahora mismo. Si la distancia de frenado es menor a 38, quiere decir que el zorro se salvó. Vamos a ver cómo queda. Vamos a desplegar las ecuaciones. Está todo en MKS, así que no hay problema. Despliego las ecuaciones. La posición del auto es la posición inicial, que es 0. Permítanme que no lo escribo. Más la velocidad inicial, que son 18 metros sobre segundo, por el tiempo menos el tiempo inicial. No voy a escribir el menos 0, ¿sí? Más un medio de la aceleración. La aceleración es negativa, así que ese más se transforma en menos. Pasa a ser menos un medio de 4.5, son 2.25, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por el tiempo menos el tiempo 0, que es 0, al cuadrado. Y la otra que nos interesa es la velocidad del autito. Es la velocidad inicial, que son 18 metros sobre segundo, más la aceleración, que en este caso sigue siendo negativa como siempre, más la aceleración por el tiempo menos el tiempo 0, que es 0, no lo pongo, ¿sí? Vamos con estas dos ecuaciones. La aceleración no la escribo porque ya la conozco, así que no escribo la ecuación horaria de la aceleración. Entonces, acá, ¿qué les parece que habría que hacer? De aceleración sobre 2. La fórmula es aceleración sobre 2. Esto salió de hacer menos 4,5 dividido 2. O sea, un medio de la aceleración. Bien. No se los puede igualar. ¿Por qué? Porque... ya sé lo que decís. El otro sistema te referís al sistema del zorro. Eso decís. El zorro está quieto. En ningún lugar decía que se iba corriendo, ni nada por el estilo. Está quieto, o sea, velocidad 0, desplazamiento 0, aceleración 0, todo 0. Efectivamente. Como el zorro no se mueve, no tiene sentido poner ninguna ecuación, porque podés dejar de pensar que es un zorro y que simplemente es una distancia. O sea, el zorro está siempre ahí. O sea, el zorro no tiene nada, no hay nada que resolver sobre el zorro. Lo que hay que trabajar es sobre el auto. Queremos ver en qué momento el auto frena. ¿Y cómo sabés que el auto frenó? O sea, ¿cómo sabés cuál es la X final? Las cosas frenan. Una cosa frena cuando la velocidad es 0. O sea, algo está frenado si su velocidad es 0. O sea, esta es la cuestión. O sea, ¿en qué momento frenó el auto? ¿En qué momento terminó de tener velocidad el auto? Eso quiere decir en qué momento frena. Entonces, esto es el tip, ¿no? Que mi X de frenado va a estar asociado a una velocidad de frenado, y esa velocidad del frenado es 0. Por eso está frenado, porque no se está moviendo, ¿sí? Entonces, este es mi gran dato. Este es el gran dato que hay que usar. Que la velocidad es nula cuando el auto frena. Y velocidad está asociado a la ecuación horaria de la velocidad. No podemos reemplazarlo en X porque X no lo tenemos. Lo que tenemos es B. Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad en función del tiempo ya sabemos cuál es, porque yo les dije que tiene que ser 0. Entonces, nuestra velocidad en función del tiempo es 0, porque el auto se frenó. Y todo eso es igual a 18 metros sobre segundo menos la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. Este tiempo nos va a decir
cuánto tardó en frenar, ¿sí? Está todo asociado al freno. ¿En qué X se frenó? La velocidad de frenado y el tiempo de frenado. Entonces, acá, ¿cuál es la única incógnita que tengo? Tengo una sola. Por suerte son todos números. Todos estos son números, ¿sí? Esto permítame borrarlo, si se entiende más. Lo único que tengo que despejar es el tiempo de frenado. Todo lo otro son numeritos, así que ¿qué me queda? Me queda menos 18 metros sobre segundo. Estoy despejando hacia la izquierda. Este 18 que está sumando lo pasé restando. Bien, eso me queda que todo eso es igualado a menos 4.5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de frenado. ¿Cómo hago para despejar el tiempo de frenado? Todo esto que está multiplicando tiene que pasar para el otro lado dividiendo. Entonces tenemos menos 18 metros sobre segundo dividido menos 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá esto nos va a dar el tiempo de frenado. Sí. Buenísimo. Qué bien quedé redondo. Esto da, el tiempo de frenado son 4 segundos. Buenísimo. Tiempo de frenado 4 segundos. Entonces ya sabemos que desde el momento que se empieza a frenar, que yo dije que es acá, hasta que se llega a la X de frenado, ya sabemos que tenemos un determinado tiempo de frenado, que ya sabemos que es 4 segundos. La B de frenado ya la sabemos, eso por definición. Frenar quiere decir que es 0. ¿Qué nos falta saber? De las 3 cosas importantes que uno necesita saber para cada punto, nos falta saber justamente cuál es la X de frenado. O sea, en qué lugar frenó. ¿De dónde frenó? Lo saco de justamente la ecuación horaria que nos da los dónde. La ecuación de X. En la ecuación del desplazamiento digo, bueno, che, ¿dónde quedó el auto cuando frenó? Y bueno, ahora sí sabemos en qué momento frenó. Así que ponemos la velocidad por el tiempo. El tiempo es el tiempo cuando se frenó, que es el que acabamos de sacar. Entonces nuestra X de frenado, ¿cuál va a ser? La velocidad por el tiempo de frenado. Voy a escribir primero todo con índices. Tiempo de frenado menos 2,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, pero no cualquier tiempo, el tiempo de frenado. Por eso le digo que es importante los índices. Tiempo de frenado, X de frenado. Y bueno, ahora tenemos casi todas, son números. Vamos a verlo. Frenado, frenado, frenado. Bien, tenemos, a ver, 18 metros sobre segundo, tiempo de frenado que son 4 segundos, menos 2,25 metros sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos el tiempo de frenado al cuadrado, que es 4 por 4, que es 16 segundos al cuadrado. Vamos a ver qué pasó con las unidades. El segundo se fue con el segundo cuadrado se fue con el segundo cuadrado. Y simplemente nos quedan algunas cuentitas numéricas. Nos queda que nuestra X de frenado en su respectivo tiempo de frenado es 18 por 4, que da 72, ¿no? 18, 36, 72 metros, menos, esto da, vaya uno a saber, 32, en la cuarta parte, 36, da esto, 37, no, 36, 2, 36 metros. Y bueno, quedó demasiado prolijito para mi gusto, justo la mitad. 72 metros menos 36 metros, eso da 36 metros. Esa es la X de frenado. ¿Qué quiere decir? Que si en el mejor de los casos, o sea, ni bien veo al zorro, freno, instantáneamente freno, nuestra X de frenado pasa a ser 36 metros. O sea, no maté al zorro. O sea, si yo freno instantáneamente, al zorro no lo mato. Eso es bueno. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta decía, ¿cuál puede ser mi tiempo máximo de respuesta? O algo así.
¿A qué se refiere eso? Quiere decir que si yo empecé a frenar, logré frenar y al zorro no lo maté. Si se fijan acá, es el tiempo de reacción, claro. Quiere decir que acá me sobró un montón de espacio, ¿sí? Acá hubo un espacio que no usé para frenar, ¿sí? Ese espacio que no usé para frenar se traduce en tiempo que yo me pude haber tomado antes de empezar a frenar, ¿sí? O sea, yo podría no haber empezado a frenar acá, podría haber empezado a frenar un poquito después, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. ¿Cuánto tiempo pude haber demorado yo en frenar? ¿Sí? Este delta X, o sea, esta distancia que me sobró sin frenar, ¿cuánto es? Son 2 metros. ¿Por qué? Porque el zorro estaba a 38 metros y yo frené utilizando 36 metros. O sea, hay 2 metros que yo me pude haber tomado de changüí, por decirlo de alguna forma, antes de empezar a frenar. O sea, yo pude haber visto al zorro, pude haber avanzado 2 metros y recién ahí empezaba a frenar. De esa forma mi autito iba a terminar justo al lado del zorro, ¿sí? ¿Eso se entiende, ese concepto? Bien. Entonces eso es lo que vamos a plantear ahora. Bien. Vamos a ver dónde lo hago. Esperen que le saque un poco de zoom. Vamos a hacerlo acá. Bien, entonces, ¿cómo les parece que puedo yo readaptar eso? Yo quiero saber cuánto tiempo voy a demorar en hacer 2 metros. Eso es lo que quiero averiguar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que recorra 2 metros, ahí empiezo a frenar. Entonces, ¿cuánto tardo? ¿O cuánto demoro en hacer 2 metros? ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo inicialmente mi autito estaba acá, en el cero de todo. Quiero saber cuánto demoro en llegar a hacer 2 metros. ¿Sí? Esta es la X, donde voy a empezar a frenar. A partir de acá voy a empezar a acelerar o desacelerar. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tardo en recorrer estos 2 metros? ¿Cuál es este tiempo? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, con nuestras ecuaciones. Yo les dije que el autito tenía 2 momentos. El momento donde empezó a frenar, que fue todo lo que hicimos, y el momento antes de frenar. Antes de frenar, el autito tiene, ¿qué cosa? Tiene un movimiento rectilíneo, uniforme, ¿no? No tiene aceleración. Entonces tiene su posición inicial, que es 0. Voy a escribirlo, 0 más la velocidad, que era 18 metros sobre segundo. Cualquiera. 18 metros sobre segundo. Por el tiempo, menos el tiempo 0, así que escribo tiempo. No hay aceleración y la velocidad, la conocemos, es siempre 18 metros sobre segundo. Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo demoro en recorrer estos 2 metros. ¿Cuánto tiempo demoro? Bueno, pongo un 2 acá, que esa es justamente la distancia, y eso tiene que ser igual a 18 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Cómo despejo el tiempo de acá? Pasando el 18 dividiendo. Entonces, 2 metros dividido 18 metros sobre segundo. Esto nos da el tiempo. El tiempo para recorrer esos 2 metros. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente. 2. Esto me queda segundos. Metros. 18 metros. Se van los metros con los metros, ¿sí? Recuerden que la división se hace el de arriba con el de abajo va arriba, el de abajo con el de arriba abajo. Lo mismo con las unidades. Entonces el resultado me dan segundos. Y el tiempo que me puedo tomar yo antes de empezar a frenar, ¿cuál es? El tiempo es 1 sobre 9, ¿no? Simplificando es 1 sobre 9 segundos. Y eso da casi 1,10. 1,1112. No sé si hicieron esta cuenta. 1 dividido 9 en segundos. Vamos a hacerlo. 1 dividido 9. 1,1111. Permítanme poner 1,11. 0,11. 0,11 segundos. Este es el tiempo que yo me puedo tomar antes de empezar a frenar, ¿sí? Si yo veo al zorro
y camino 0.11 segundos y ahí empiezo a frenar, no lo maté al zorro. ¿Por qué? Porque le voy a frenar justo en sus narices. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esta es la pregunta A, creo. Entonces, este es el máximo tiempo de respuesta que puedo tener yo antes de empezar a frenar. ¿Me siguieron con ese? ¿Lo pudieron resolver? ¿Lo resolvieron de otra forma? ¿O... ¿Cómo? No te llegué a escuchar. ¿Cómo empezaste? Sí. Ah, bueno, sí, es lo mismo, sí, no hay problema. De hecho, la cantidad de cuentas que haces es exactamente la misma, así que sí, no hay problema con eso. Bien, esa es la pregunta A, y la pregunta B dice, bueno, ¿qué pasa si yo tardo en reaccionar? O sea, el tiempo de reacción es 0,35 segundos. O sea, ¿qué pasa si yo tardo en reaccionar 0.35 segundos? Bueno, ¿qué pasa? Fácil, porque yo les dije que como mucho me puedo tomar 0.11 segundos en frenar. ¿Qué pasa? Pasa que mato al zorro, ¿sí? Se murió el zorro. Horrible el dibujo. Murió el zorro. Murió el zorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tardé demasiado. Así que me voy a pasar de esos 38 metros. ¿Y cómo sé en qué momento, dónde terminó el autito? ¿Qué les parece que hay que hacer para saber dónde terminó el auto si tardo este tiempo en frenar? Efectivamente, justamente lo que necesitamos es la posición. El problema de la posición es que vamos a necesitar un par de datos. A ver, si yo tardo este tiempo, quiere decir que no tengo que usar el tiempo... A ver, no, lo voy a escribir. Vamos a hacer el dibujo. Cambia la X, ¿no? Porque empieza... A ver, lo voy a hacer con dibujo, si no, no me van a entender. Este es el momento inicial, ¿no? X0, T0, B igual 18. Ahora les ponemos las unidades. Pasaron 0,35 segundos. Y el auto está acá. Y recién a partir de acá empieza a frenar. Recién a partir de acá aparece la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa sabemos? Sabemos el tiempo para empezar a acelerar, que en este caso son 0,35 segundos. No sabemos la X, ¿sí? La X en la que empieza a acelerar no la conocemos, ¿sí? ¿Sí? Porque ya no son más los 2 metros que teníamos inicialmente. Bueno, acá no sé cuánto recorrió, así que nos falta saber cuál es la distancia con la que empezó a frenar. Y bueno, la velocidad sí la sabemos, porque la velocidad hasta acá es constante. Segundos, bien. Y acá está el zorro. El zorro sigue estando a los 38 metros, pero el 0 estaba acá. Entonces necesitamos conocer nuestra otra X. Entonces, ahora sí por ahí les hago la pregunta y se entiende más. ¿De dónde saco esta A? Esta XA, perdón, no esta A. La sacamos del movimiento rectilíneo, del rectilíneo sin la aceleración, ¿no? Que lo teníamos por algún lado. Está acá, ¿sí? La que usamos antes. A ver, tenemos la A en la que empieza a frenar, o sea, la X en la que empieza a acelerarse o desacelerarse en función del tiempo es la velocidad en la que se movía el móvil,
¿Por qué? Porque no hay x0 por el tiempo que se estuvo desplazando. Y el tiempo sí lo conocemos. El tiempo es 0,35 segundos. ¿Y esta cuenta cuánto da? Los segundos se van con los segundos. 18 por 0,3. Es un poquito más de un tercio. Un tercio sería 6. 6,2, una cosa así. 18 por 0.35 dijimos. Bien, 6,3. 6,3, ¿qué cosa? Metros. Entonces a esta distancia el auto empezó a frenar. ¿Se acuerdan que antes tenía 2 metros para empezar a frenar? Bien, bueno, acá empezó a frenar a los 6,3 metros. O sea, empezó muy tarde a frenar. Entonces, dado esto, ahora sí podemos plantear las ecuaciones horarias para el MRU-B. Ya las teníamos, pero las vuelvo a escribir. Las ecuaciones son: la x en función del tiempo es mi x inicial. Mi x inicial ahora pasa a ser esta, porque estoy acá. Estoy en el momento en que empecé a frenar. Empecé a frenar a los 6,3 metros. Más la velocidad inicial sigue siendo la misma, por lo menos justo en este instante, es exactamente la misma. Por el tiempo menos el tiempo inicial. El tiempo inicial se refiere al tiempo A, o sea, este tiempo. Ya no es más el 0, es este tiempo, ¿sí? 0,35 segundos. Más un medio de la aceleración era negativa, así que le ponemos, en vez de poner un medio voy a poner 2,25 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo menos el tiempo asociado a esta velocidad y este desplazamiento, que es 0,35 segundos al cuadrado. ¿Esto se entiende? Este paso por ahí era el más complicado. Siempre lo que es fundamental en estos ejercicios es que en cada momento del dibujo ustedes tienen que tener asignadas con la misma nomenclatura al tiempo, la posición y la velocidad. Y bueno, la aceleración cuando sea necesario, ¿sí? Pero si se fijan en la ecuación horaria, yo no mezclé esta en diagonal. Siempre usé todos estos. Este tiempo con esta distancia, con esta velocidad. No puedo mezclar cosas. Y bueno, la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial, que siempre es la misma, 18 metros sobre segundo, o sea, la velocidad inicial, más la aceleración, que la conocemos, 4,5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo transcurrido, o sea, el tiempo menos 0,35 segundos. Listo, ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces, dadas estas condiciones, hay que hacer lo mismo que hicimos al principio. Esto por ahí se los digo para que lo hagan ustedes. Es en qué momento frenó. O sea, frena cuando consigue una velocidad de frenado que es 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar el 0 metros sobre segundo con este. Así que queda 0 es igual a 18 metros sobre segundo menos 4,5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo menos 0,35 segundos, ¿sí? Esto, si lo miran con cariño, es simplemente una ecuación cuadrática, ¿sí? No es cuadrática, es una ecuación lineal, más fácil todavía. Hay una sola variable que es esta de acá, que es la que tienen que despejar. Tienen que despejar t para saber cuál es el tiempo de frenado. Lo voy a hacer así nomás con GeoGebra. Es 18 menos 4,5. El tiempo que no lo conozco, así que le pongo x, menos 0,35. Creo que ahí está bien. Voy a corroborar.
18 metros sobre segundo menos la aceleración por la variable, que en este caso es t, pero bueno, acá la llamo x, así me la gráfica, menos el tiempo inicial. Bien, se lo ve bien. Entonces, ¿cuál es el tiempo de frenado? Es este que está acá. Es el que se llama A. El tiempo de frenado es 4.35. Venimos acá, tiempo final 4.35. ¿Qué cosa? Segundos. ¿Sí? Este es el tiempo de frenado. Ya dado el tiempo de frenado, puedo conseguir la X de frenado, si quieren. Vengo acá, X de frenado, tiempo de frenado, y digo, bueno, a ver, ¿en qué momento frenó? Cuando estoy con mi X de frenado. Y es otra vez reemplazar. Es 6,3 metros más 18 metros sobre segundo. Acá pongo tiempo. El tiempo lo conozco, es 4,35 menos 0,35. Son segundos estos. Menos 2,25 sobre metros sobre segundo al cuadrado. Y acá lo mismo. T menos 0,35 al cuadrado. Bien. Entonces de ahí saco la X de frenado. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer, no me cuesta nada. X de frenado es igual a 6,3 metros más 18 metros sobre segundo. Acá por suerte las cuentas dan redondita. 4 segundos menos 2,25 metros sobre segundo cuadrado. Acá otra vez da 4, da 16 segundos al cuadrado. Este se va con este. Bueno, esta cuenta, si se acuerdan, ya habíamos hecho todo esto. Los segundos se van con los segundos. Segundos se van con los segundos. Y ahí ya les dejo, si se fijan, la cuenta quedó totalmente en metros. Es 16,3 más 18 menos, esto daba 36, creo que daba 36. Va, hagan ustedes la cuenta. Por 16. Está todo en metros. Entonces esta es la X final. La X de frenado. Me faltó un 4 por ahí. Bien. Esa cuenta se las dejo para que la hagan ustedes. Pero a esta distancia es que terminó de frenar. Suponiendo que empezó a frenar a los 0.35 segundos. Cuando hagan la cuenta, lo que tienen que corroborar para que todo esté bien es que esta X de frenado sea mayor a los 38 metros del zorro, ¿no? Porque tardó mucho en frenar, así que técnicamente debería matarlo, ¿sí? Seguramente lo mate, ¿por qué? Porque tenemos 18 por 4 que da 72, menos los 36, eso daba 36, solo que ahora empezó a los 6.3, así que seguramente se pasó 6.3 metros del zorro. Bien. ¿Se entendió ese? Este era de los que marqué, es el más difícil o el más largo. El más tedioso. Me quedó espantoso. Ahí está. ¿Sí? Ah, decía la velocidad nada más. Ah, bueno, entonces, si preguntaba la velocidad, era más fácil porque no había que encontrar en qué momento frenó, sino que lo único que había que hacer era acá en la ecuación del desplazamiento había que poner 38, despejar el tiempo, y con el tiempo podían poner la velocidad. O sea, había que hacer lo contrario a lo que hicimos. Nosotros despejamos la velocidad y lo pusimos en el desplazamiento. Acá tendrían que haber hecho al revés. Despejaban el desplazamiento con 38
y conseguían la velocidad. O sea, tendrían que haber hecho al revés, si les preguntaba eso, ¿sí? ¿Se entendió? Es el mismo procedimiento. En vez de igualar velocidad 0, ponen x en 38. Y lo que les da, lo ponen en velocidad para conseguir la velocidad con la que llegó al zorro. Siempre las ecuaciones son las mismas, por suerte. Esperen que saco un poco el zoom. Ese era el 1, el 2. Vamos a hacer acá el 3. Vamos con el tercero. Me quedan 3 para hacer. No voy a llegar a hacer 3 porque se me está haciendo un poco tarde. Estoy demorando más de lo que pensaba. Pero les voy a mostrar los que tenía. A ver. Esos dos creo que los mandaron ustedes. Y ahora tengo estos que están acá. Son un parcial viejo de hace 3 años de Física 1. Donde tienen en rojo lo que podemos hacer con MRU y MRV. Tenemos analizar un gráfico. Esto es un tiro oblicuo. Y el 5 es, no lo leí del todo, pero es un encuentro entre dos autitos, ¿sí? ¿Cuál prefieren hacer ahora? Encuentro. Estamos todos con eso, encuentro. Este de tiro oblicuo es muy simple. En los tiros oblicuos siempre lo que hay que hacer es lo mismo, es a la velocidad. La velocidad hay que descomponerla en los dos ejes, en X y en Y. Hacemos si quieren el de encuentro, a ver. Vendría a ser el ejercicio 3. A ver. Vamos a leerlo. Dos móviles van, como siempre, en su encuentro. Van en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? O sea, se mueven por una recta. Acá tenemos al autito 1, que va para allá, y el autito 2, que va para allá. Por ahora dice solamente eso. El que se mueve hacia la derecha va a 72 km por hora. La velocidad inicial del autito 1 es 72 km sobre hora. Eje de referencia, el eje es para allá y acá empieza, este es mi 0, ¿sí? Acá estamos, bien. Constante, eso es bueno. Constante quiere decir que se va a mover con un MRU, o sea, la aceleración es 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más dice? Y en el mismo instante, a 180 metros, o sea, este autito, conocemos la posición inicial del autito 2. Este es el autito 2. La posición inicial del autito 2 son 180 metros. La posición inicial del autito 1 es el centro de coordenado, así que son 0 metros. Ya tenemos la velocidad, la aceleración y la ubicación del auto 1, y también conocemos el tiempo del auto 1, que es 0 segundos. Bien. Esto pasa en el mismo tiempo, así que tenemos que la velocidad, el tiempo inicial del auto 2 es el mismo tiempo, usan el mismo reloj, así que no hay problema. Son el mismo tiempo. ¿Qué más dice? 180 metros ya lo pusimos. Y tiene una velocidad de 54 km por hora en el sentido contrario. Entonces acá viene lo primero importante. Es la velocidad inicial del autito 2 es esa que está ahí, que no me la acuerdo ya me lo olvidé. ¿Dónde está? 54 km por hora. Pero es para allá. Para allá en nuestro sistema coordenado quiere decir menos 54 kilómetros sobre hora. Eso es lo importante.
Eso quiere decir que va en el sentido contrario. Uno es positivo y el otro es negativo. Y creo que decía algo más. Y que está acelerado, ¿sí? Y acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Acá acelera. La aceleración del auto 2 son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Yo creo que el acelera se refiere a que va aumentando su velocidad en el mismo sentido. Así que la aceleración del autito 2 va a ser también para allá, ¿sí? La aceleración va a ser menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ahí ya tenemos todo del autito 2 y el autito 1. El autito 1, MRU. El autito 2, MRUB. Excelente. Ya casi lo tenemos. Bueno, y ahora a ver qué pregunta. Hallar la posición donde... Bueno, sí, esto es una cuadrática. Hallar la posición donde se encuentran. Por eso es de encuentro. Y después graficar algo. Listo. Entonces, acá sí hay que hacer lo que ustedes dijeron hace un ratito, que es igualar las ecuaciones, la lineal con la cuadrática. Bien, ¿cómo les parece que queda? A ver. Muy bien, sí. 72 dividido 1... vamos a hacerlo acá. Dividido 3.6. 72 dividido 3.6. 20, genial. 20. La velocidad entonces es 20 metros sobre segundo. Eso siempre, fundamental. Y después teníamos otra más, que era acá, 54. 54 dividido 3.6. 15. Ah, genial. Bien redonditos los números. Esto da 15. Bien, ya tenemos todo en MKS. Ahora sí podemos pasar a las ecuaciones. A ver. Vamos a usar colores distintos. La posición del autito 1, o sea, del MRU, es la posición inicial, que es 0, no la escribo, más la velocidad, que sí la tengo que escribir, 20 metros sobre segundo, por el tiempo menos el tiempo 0, así que escribo solamente tiempo, más la aceleración, que no tiene, excelente. La velocidad del autito 1 en función del tiempo es constante, le voy a escribir 20 metros sobre segundo. Buenísimo. Listo, estas son las pobres ecuaciones del autito 1. Vamos con el autito 2. El autito 2 es un poquito más divertido. ¿Por qué? Porque tiene una posición inicial, tiene una velocidad inicial. Mala mía, acá el 15 no era con la aceleración, era con la velocidad. Ahí estamos. Bien, posición inicial, velocidad inicial, por el tiempo menos el tiempo inicial. En este caso lo puedo llamar tiempo porque el tiempo inicial es 0. Más la aceleración sobre 2. La aceleración es contraria a nuestro eje, así que ponemos menos. Y la aceleración es 2, así que la mitad de 2 es 1. Por suerte puedo escribir 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Por el tiempo al cuadrado. Podemos escribir también la velocidad del autito 2, aunque creo que no la vamos a necesitar, pero por las dudas la escribo. Es la velocidad inicial, que es menos 15 metros sobre segundo, más la aceleración, o sea, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que transcurre. Listo. Y bueno, este es un problema de encuentro, así que hay que hacer lo mismo que se hace siempre. Encuentro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que chocan. Si chocan, quiere decir que están en el mismo lugar. Si están en el mismo lugar, quiere decir que la X del autito 1 y la X del autito 2 son la misma. ¿Sí? Eso preguntaba, ¿no? Cuando chocan. ¿Dónde está?
hallar la posición donde se encuentran, donde chocan los autitos. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer la igualación cuando uno busca choque. Siempre que busquen choque, ya sea en una dimensión o en dos, básicamente quieren eso, que se igualen las dimensiones con las que estén trabajando. Así que nada, igualamos. A ver. ¿Qué nos queda? Nos queda 20 metros sobre segundo por el tiempo, que todavía no conozco, el tiempo de donde van a chocar. Esto es igual a 180 metros menos 15 metros sobre segundo por el tiempo menos 1 metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, hay una sola variable, una sola incógnita, ¿no? Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Y cómo resuelvo esto? Es una cuadrática, así que podría pasar todo para un solo lado. Dejo el 0 acá y digo, bueno, tenemos 180 metros menos 15 metros sobre segundo por el tiempo. Este que estaba sumando lo paso restando. Y este lo dejo donde está. Entonces tenemos una hermosa cuadrática que lo que tiene, este es un C. Este y este vendrían a formar a nuestro B. Y bueno, este 1 o menos 1 es la A de la cuadrática. Y quiero igualar la cuadrática a 0. Así que nada, vamos a hacerlo con opción 1, la resolvente o GeoGebra. No sé qué les deja usar Vero y Laura. Da igual, yo no me voy a poner a hacer la resolvente. ¿Lo hacen siempre con la resolvente ustedes o cómo? Menos B más menos, claro, sí, Vascara. Perfecto. Bueno. Bueno, ahí está. Esta es la cuadrática, ¿ven? Posición inicial, velocidad, velocidad y tiempo al cuadrado. Es lo que está con azul, así que vamos a ver en qué tiempo ocurre eso. Bueno, los tiempos negativos, como saben, son cosas que pasaron antes del momento inicial, cosa que no me interesa. Acá tenemos el momento donde los autitos chocan. Cuando chocan, bueno, chocan con la intersección de los ejes. Despejando T, me da que T es 4.55. O sea, ustedes hagan acá entonces Vascara, ¿no? Haciendo Vascara tienen que A es menos 1, B es menos 15, menos 20 es menos 35 y C es 180, ¿sí? Esto para usar Vascara. Yo no voy a usar Vascara, el tiempo del choque es lo que vimos ahí, 4,35 segundos. En este tiempo chocan, ¿sí? Y si quieren saber dónde chocaron, vienen a cualquiera de las dos ecuaciones, desde ya que esta es la más fácil, y reemplazan por 4.35. Por ejemplo, a los 86 metros es donde van a chocar. Haciendo la cuenta rápida. Bien. Y bueno, el punto B lo hago así nomás, porque es fácil, dice graficar posición en función del tiempo de ambos, ¿no? A ver. ¿Dónde está? X en función del tiempo para ambos móviles. Vamos a hacerlo así nomás. Este es el tiempo y esta es la X. Bien, sabemos en qué momento chocan. Chocan acá, cuando el tiempo es 4,35, habíamos visto. Así que en ese momento se tienen que cruzar. ¿Dónde está? 4,55. ¿Y cómo les parece que son los gráficos? 4,55.
el MRU, que como era el gráfico. Claro, sale del 0,0 y va a parar al 8 más o menos. Porque lo que hay que hacer es 4,55 por 20. ¿Sí? Eso da 80, 81, 82. Así que más o menos por acá es donde chocan. Esta es la C de choque, que es más o menos 80. Después hagan 91, da. Buenísimo. 91 es donde chocan. Entonces, en este tiempo chocan. Y el auto 1, lo voy a hacer en negro, el auto 1 parte de la posición 0 de X y llega hasta el momento de choque, ¿sí? Y el otro auto, que ¿cómo era? El otro auto partía de la posición inicial 180, ¿sí? Posición inicial 180. También llega acá, llega al punto de choque en el mismo momento, solo que su ecuación de movimiento, ella es negativa, ¿ven? Pendiente negativa, ¿sí? Entonces su ecuación de movimiento uno podría graficarla bien, ¿no? Pero sería algo así, es parabólico. ¿Sí? Algo así va a chocar acá. Vamos a hacerlo un poquito más prolijo. Ven, ordenada al origen, 180, pendiente de la parábola negativa, así que tendría que ser algo así. Bien, ahí lo tenemos. Y desplazamiento hacia la derecha. Bien, es algo así la parábola, a ver. Bueno, no me da la curva como para hacerlo prolijo, pero creo que se entiende. Es algo así, ¿sí? Bastante más empinado tendría que hacer la parábola. Lo importante es que no es un movimiento recto, o sea, el desplazamiento del autito cada vez es más cercano al 91, o sea, va para abajo en este caso. Si uno mira la proyección sobre el eje, va para abajo, este va para arriba, ¿sí? Están los 180 en el momento inicial, después está cada vez más cerca del 0, ¿sí? Y su velocidad tiene que ir aumentando, así que el desplazamiento tiene que ser cada vez más brusco, ¿sí? No me salió muy bien el gráfico, pero sería algo así, ¿okay? Bien, y con eso creo que ya estamos. Les muestro si quieren los otros ejercicios. No sé si estos los tienen, se los dio Vero o no. Si no, después se los paso. Este es de analizar un gráfico. Y este, bueno, un tiro oblicuo súper fácil. Y bueno, por hoy ya estaría, pues si no se me va mucho el tiempo. Después en otros días hacemos, si quieren, alguno más de esto. Hacemos algo de circular. Y después algo también con fuerzas. Luis me dijo que también se copa en hacer algún tipo de ejercicio. Así que después pactamos algún otro día. ¿Sí? No sé si les sirvió, si algo aprendieron o no. Esto es cuestión de práctica. Genial. Bueno, traten de terminar este que faltó un poquitito y nada, si puedan piensen estos dos. Cualquier cosa nos chiflan ahí por el grupito. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo? Sí, dale, la paso. Un abrazo, che. Nos vemos.